Pescador rescata niña pobre a la deriva y su confesión destroza todo lo que creía. El sol se derretía lentamente sobre el horizonte infinito de la costa de Baja California, como una bola de fuego dorada que pintaba el cielo con tonos naranjas y rojizos espectaculares, que contrastaban dramáticamente con el azul profundo e hipnotizante del Océano Pacífico que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, creando un espectáculo natural que normalmente habría llenado de paz el alma de cualquier observador, mientras don Aurelio Vega, un pescador experimentado de 60 años con la piel profundamente curtida por décadas de exposición al sol, implacable y al salitre corrosivo del mar, navegaba solitariamente en su pequeña embarcación pesquera llamada La Esperanza, un bote modesto pero resistente de 7 metros de longitud que había sido su fiel compañera durante más de 20 años de trabajo duro en estas aguas traicioneras e impredecibles del Pacífico mexicano. ¡Ay, Esperanza mía! ¿Dónde están los peces hoy? Tu marido necesita traerte algo de dinero para esas medicinas caras, murmuró Aurelio mirando hacia el cielo, mientras ajustaba el motor que tosía como un viejo enfermo, porque había salido, esa mañana temprano, como hacía religiosamente todos los días desde que tenía memoria, despidiéndose de su esposa Esperanza con un beso tierno en la frente, antes de que ella despertara completamente, susurrándole al oído: «Regreso pronto. Con una buena pesca, mi amor, tú solo descansa», con la esperanza renovada de conseguir una buena pesca que le permitiera mantener a su mujer enferma y pagar las costosas medicinas importadas que necesitaba urgentemente para su tratamiento contra el cáncer de mama, que la consumía lentamente, y que había convertido sus últimos meses en una batalla constante contra el dolor y la desesperanza. Pero después de 8 horas extenuantes bajo el sol abrasador que le quemaba la piel expuesta y le secaba la garganta hasta convertirla en papel de lija, remendando redes mientras masculaba: «Estas redes están más viejas que yo. Necesito comprar unas nuevas, pero ¿con qué dinero?». Y lanzando anzuelos y esperando pacientemente que algún pez picara el anzuelo, sus redes habían permanecido obstinadamente vacías como una maldición cruel, y su corazón se llenaba gradualmente de desesperación amarga y preocupación asfixiante por el futuro económico incierto de su familia, que dependía completamente de su trabajo en el mar. «Santísima Virgen de Guadalupe, por favor concédeme aunque sea unos cuantos peces decentes para poder comprar las medicinas de mi Esperanza querida. No te pido riquezas, solo lo necesario para que mi mujer no sufra», murmuró en voz baja con la voz quebrada por la emoción, mientras observaba nerviosamente las nubes oscuras y amenazantes que comenzaban a formarse como montañas grises en el horizonte distante, indicando claramente que se aproximaba una tormenta tropical, que podría ser extremadamente peligrosa para su pequeña embarcación, que no estaba equipada para enfrentar vientos fuertes y olas gigantescas, cuando de repente, algo completamente extraño e inesperado captó su atención experimentada en la distancia, algo que se movía de manera irregular y desesperada entre las olas crecientes, que al principio pensó que podría ser un delfín herido por alguna hélice de barco, o tal vez restos flotantes de algún naufragio reciente. Pero cuando entrecerró los ojos experimentados que habían visto miles de amaneceres y atardeceres en estos mares, y miró más atentamente hacia ese punto específico del océano que brillaba bajo los últimos rayos del sol, sintió cómo se le helaba completamente la sangre en las venas, y el corazón le dio un vuelco violento al darse cuenta de que lo que estaba viendo era algo completamente imposible e inimaginable en medio del océano abierto. «Dios santo, ¿eso es una persona?», gritó Aurelio saltando de su asiento de madera desgastada, porque cuando se acercó lo suficiente para distinguir mejor los detalles que lo dejaron completamente sin aliento, pudo ver claramente que se trataba de una niña. «Dios mío, es una niña. Una criatura inocente en medio del mar», gritó Aurelio con voz desesperada y llena de incredulidad mientras aceleraba el motor al máximo, haciendo que la Esperanza cortara las olas con violencia hacia la pequeña figura que luchaba desesperadamente por mantenerse a flote en las aguas cada vez más agitadas, y cuando se acercó lo suficiente, pudo distinguir con claridad absoluta
que era una niña de aproximadamente 8 años, con el cabello negro largo empapado pegado a su rostro pálido y demacrado por el cansancio extremo, vestida, con un vestido, floreado de colores desgarrado, que ahora era apenas unos harapos mojados que se adherían a su cuerpo diminuto y tembloroso como una segunda piel. «Aguanta, pequeña. Ya voy por ti, no te rindas», le gritó Aurelio extendiendo sus brazos curtidos y fuertes hacia ella. Pero la niña parecía estar en estado de shock total y profundo, con los ojos enormes y aterrados fijos en él como si no pudiera creer que alguien hubiera venido realmente a rescatarla, después de lo que claramente habían sido horas interminables de lucha desesperada contra las olas implacables que amenazaban con tragarla en cualquier momento. Con movimientos rápidos pero extraordinariamente cuidadosos que había perfeccionado durante décadas, de rescatar redes enredadas y peces grandes que luchaban por escapar, Aurelio logró finalmente sacar a la niña del agua helada que había comenzado a entumecerle los miembros, envolviendo inmediatamente su cuerpo tembloroso y empapado en la manta gruesa de lana que siempre llevaba en su bote para las noches frías en el mar, mientras ella tosía violentamente expulsando grandes cantidades de agua salada de sus pulmones adoloridos, y temblaba incontrolablemente como una hoja diminuta en una tormenta furiosa. «Tranquila, hijita preciosa. Ya estás completamente a salvo conmigo. Nadie te va a hacer daño nunca más. Te lo prometo por la memoria de mi madre», le susurraba Aurelio con voz paternal y reconfortante mientras frotaba suavemente sus brazos, delgados para ayudarla a entrar en calor y hacer que la circulación regresara a sus extremidades, notando con horror creciente que tenía marcas extrañas y preocupantes en sus muñecas pequeñas que parecían haber sido causadas por cuerdas, gruesas o ataduras metálicas. Marcas que le indicaban que esta niña había sido víctima de algo terrible y deliberado. Cuando finalmente logró que la niña dejara de toser violentamente y la miró directamente a los ojos con la gentileza de un abuelo amoroso, lo que vio reflejado en esas pupilas dilatadas por el terror absoluto, lo estremeció hasta los huesos y le hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío del mar. No era solo miedo lo que reflejaban esos ojos infantiles, sino algo mucho más profundo, perturbador y desgarrador, como si hubiera presenciado horrores inimaginables que ningún niño debería ver jamás en toda su vida. «¿Cómo te llamas, pequeña? ¿Qué estabas haciendo en el mar? ¿Dónde están tus papás? ¿Hay alguien más en el agua que necesite ayuda?», preguntó Aurelio con voz gentil y paciente mientras le ofrecía un poco de agua dulce y limpia de su cantimplora personal. Pero la niña solo lo miraba fijamente sin responder una sola palabra, con los labios pequeños azules por el frío intenso, y todo su cuerpo sacudido por temblores que claramente no parecían ser solo por la temperatura helada del agua del océano. Durante varios minutos largos que parecieron eternos e interminables, la niña permaneció en silencio total y absoluto, abrazándose las rodillas huesudas contra su pecho, mientras miraba constantemente y con paranoia hacia el horizonte distante, como si esperara ver algo terrible y amenazante emerger de las aguas oscuras, hasta que finalmente, después de lo que pareció una lucha interna monumental, con una voz apenas audible que sonaba como el susurro frágil de un fantasma asustado, murmuró unas palabras que helaron completamente la sangre de Aurelio, y lo prepararon para escuchar una historia que cambiaría para siempre todo lo que creía saber sobre la maldad humana y la crueldad de algunos hombres. «Señor bueno, me llamo Sofía, y los hombres malos me tiraron al mar porque vieron algo muy feo que no debían haber visto. Algo muy malo que hacían en esa casa grande y blanca cerca de la playa con otras niñas como yo. Y si me encuentran van a matarme igual como mataron a mi mamá cuando ella trató de defenderme». Y mientras las primeras gotas gruesas de la tormenta, que se acercaba amenazadoramente, comenzaron a caer con fuerza sobre la cubierta de madera gastada de la esperanza, Aurelio comprendió con absoluta claridad que había rescatado mucho más que a una niña perdida accidentalmente en el mar. Había rescatado a una testigo crucial de algo tan terrible y criminal que alguien había preferido arrojarla deliberadamente al océano abierto antes que dejarla viva para contar lo que había presenciado con sus propios ojos inocentes.
Las palabras de Sofía golpearon a Aurelio como un puñetazo directo al estómago, haciendo que sintiera una mezcla explosiva de rabia ciega, horror profundo y una determinación férrea que no había experimentado jamás en sus 60 años de vida, porque la inocencia destruida de esta niña había despertado en él un instinto protector primitivo que lo transformó instantáneamente de un simple pescador en un guardián dispuesto a todo por protegerla. Hijita mía, ¿qué tipo de cosas malas viste en esa casa? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Había más niños contigo? Y preguntó Aurelio con voz controlada pero temblorosa de emoción, mientras observaba cómo las pupilas de Sofía se dilataban aún más con cada recuerdo que parecía atravesar su mente como dagas envenenadas, y ella se acurrucó más profundamente en la manta como si quisiera desaparecer del mundo para siempre. Éramos 5 niñas, señor, todas sin papás como yo, y nos llevaron con mentiras diciéndonos que nos iban a dar comida y casa, pero después nos encerraron en cuartos oscuros y feos, donde venían hombres malos que nos hacían cosas horribles, que me dan mucho miedo recordar. Susurró Sofía con una voz quebrada, que sonaba demasiado madura para su edad, mientras lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, como ríos de dolor puro. Aurelio sintió como la rabia le hervía en las venas como lava volcánica, apretando los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, porque había escuchado rumores vagos sobre este tipo de maldades en los bares del puerto donde los pescadores intercambiaban historias, pero nunca había imaginado que se encontraría cara a cara con una víctima real de estas atrocidades inhumanas. ¿Y tu mamá pequeña? ¿Qué pasó exactamente con ella? ¿Estaba contigo en esa casa terrible?, preguntó Aurelio con voz suave pero urgente, necesitando conocer todos los detalles para poder ayudarla de la mejor manera posible, mientras las olas comenzaban a mecerse con más violencia y el viento aumentaba su intensidad anunciando la llegada inminente de la tormenta. Mi mami trabajaba limpiando en esa casa grande, pero cuando se dio cuenta de lo que hacían con nosotras las niñas, trató de sacarme de ahí y llevarse también a las otras, pero el hombre jefe la agarró y le pegó muy fuerte con algo de metal hasta que ya no se movió más, y después me dijo que si yo contaba algo me iba a pasar lo mismo, relató Sofía entre sollozos desgarradores que partían el alma, mientras se aferraba a la camisa de Aurelio como si fuera su único salvavidas. En un océano de pesadillas, el pescador sintió cómo se le quebraba el corazón en 1000 pedazos al escuchar esta confesión devastadora, y comprendió que no solo había rescatado a una niña del mar, sino que se había convertido en el único testigo de una red criminal que operaba bajo las narices de las autoridades, probablemente con su complicidad o negligencia, porque era imposible que algo tan grande pasara desapercibido completamente. Sofía, mi niña valiente, ¿recuerdas dónde estaba exactamente esa casa? ¿Había alguna señal o algo especial que la identificara? ¿Los hombres malos tenían uniformes o alguna marca que los distinguiera?, preguntó Aurelio mientras su mente de pescador experimentado comenzaba a trazar un plan para llevar esta información a las autoridades correctas, aunque sabía que tendría que ser extremadamente cuidadoso, porque si había corrupción involucrada, un movimiento en falso podría poner en peligro mortal tanto a Sofía como a él mismo. Era una casa blanca muy grande con rejas negras altas y un letrero azul, que decía algo con letras que no sé leer bien, pero tenía dibujos de palmeras, y estaba cerca del mar porque podía escuchar las olas desde mi cuarto. Y algunos de los hombres malos usaban uniformes como los policías, pero no eran policías de verdad, porque los policías buenos protegen a los niños, explicó Sofía con una claridad sorprendente para alguien que había vivido semejante trauma, demostrando una inteligencia natural que había sido su herramienta de supervivencia en circunstancias imposibles. Aurelio sintió cómo se le erizaba la piel al escuchar sobre uniformes falsos de policía, porque eso significaba que esta organización criminal tenía la sofisticación y los recursos para operar con una fachada de legitimidad que les permitía moverse libremente sin despertar sospechas, y probablemente tenían contactos dentro de las fuerzas del orden que les proporcionaban protección a cambio de dinero o favores, lo que convertía la situación en algo infinitamente más peligroso
de lo que había imaginado inicialmente. Las primeras gotas de lluvia intensa comenzaron a caer con más fuerza sobre la cubierta de La Esperanza, y Aurelio sabía que tenía que tomar decisiones rápidas y críticas porque la tormenta se acercaba con velocidad amenazante, pero también porque cada minuto que pasaba aumentaba el riesgo de que los criminales se dieran cuenta de que Sofía había sobrevivido a su intento de asesinato y comenzaran a buscarla activamente. Sofía, escúchame muy bien, mi niña valiente. Necesito que seas muy fuerte porque vamos a ir directo a la ciudad para buscar ayuda de personas buenas que puedan protegerte y castigar a esos hombres malvados. Pero primero tenemos que pasar esta tormenta que viene, le dijo Aurelio mientras encendía el motor con más potencia y comenzaba a navegar hacia la costa con determinación absoluta, luchando contra las olas cada vez más grandes que amenazaban con voltear su pequeña embarcación. Pero su experiencia de décadas en estos mares traicioneros le daba la confianza necesaria para maniobrar La Esperanza con precisión milimétrica entre las aguas turbulentas. Sofía se aferró con fuerza al brazo de Aurelio, cuando una ola particularmente violenta golpeó el costado del bote, salpicándolos con agua helada, y con voz temblorosa pero llena de determinación inesperada para su edad, le preguntó: «Señor Aurelio, ¿usted cree que van a poder encontrar a las otras niñas que están todavía en esa casa horrible? Se llaman Esperanza, como su esposa, Carmen, Rocío y Ana. Y todas son muy pequeñas como yo. Y tengo mucho miedo de que les hagan cosas peores porque yo me escapé». Las palabras de la niña golpearon a Aurelio como un rayo, no solo porque había mencionado el nombre de su esposa enferma creando una conexión dolorosa y personal, sino porque se dio cuenta de que esta pequeña criatura, a pesar de haber sufrido traumas inimaginables, seguía preocupándose por el bienestar de otras víctimas, demostrando una nobleza de corazón que contrastaba brutalmente con la maldad que había experimentado en carne propia. «Te prometo por la memoria sagrada de mi madre y por la vida de mi esposa Esperanza, que vamos a hacer todo lo humanamente posible para rescatar a esas niñas. Pero primero tengo que llevarte a un lugar seguro, donde nadie pueda hacerte daño nunca más», le aseguró Aurelio con voz férrea mientras navegaba hábilmente entre las olas que se volvían más agresivas por momentos, y comenzó a evaluar mentalmente sus opciones, porque sabía que no podía simplemente llegar al puerto y entregar a Sofía a las primeras autoridades que encontrara, ya que si había corrupción policial involucrada, estaría firmando la sentencia de muerte de la niña. Durante los siguientes 40 minutos de navegación intensa contra la tormenta, que ahora descargaba lluvia torrencial sobre ellos, Aurelio mantuvo una conversación constante con Sofía, para mantenerla calmada y alerta, preguntándole detalles específicos sobre la rutina de los criminales, los horarios de las visitas de los clientes, la cantidad de guardias que vigilaban la casa, y cualquier información que pudiera ser útil para planear un rescate, mientras su mente experimentada, de hombre de mar, procesaba cada dato como piezas de un rompecabezas criminal, que comenzaba a tomar forma horrible en su comprensión. Los hombres malos siempre venían más en las noches cuando hacía menos calor, y había como 5 o 6 que cuidaban la casa todo el tiempo con pistolas que se veían grandes y feas, y el jefe tenía un carro negro muy brillante que llegaba, con otros señores que usaban trajes caros como los que salen en la televisión, relató Sofía con una memoria impresionante para los detalles, demostrando que a pesar de su corta edad, había desarrollado instintos de supervivencia que la habían llevado a observar y memorizar todo lo que podría ser importante para una posible escape o rescate. Cuando finalmente divisaron las luces del puerto de San Felipe brillando como estrellas de esperanza a través de la cortina de lluvia, Aurelio había tomado una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. No entregaría a Sofía a las autoridades locales hasta estar completamente seguro de que podía confiar en ellas, sino que la llevaría primero a su casa donde su esposa Esperanza, a pesar de su enfermedad, podría cuidar de la niña, mientras él hacía las investigaciones necesarias para identificar a las personas correctas a quienes entregar esta información explosiva que podía desmantelar toda una red de tráfico humano, porque había comprendido
que Sofía no era solo una víctima que necesitaba protección, sino la clave para salvar a otras niñas inocentes y llevar justicia a criminales que habían operado en la impunidad durante demasiado tiempo, y mientras la esperanza se acercaba lentamente al muelle donde comenzaría una nueva fase de esta historia que apenas empezaba a desarrollarse. Al llegar al puerto de San Felipe bajo la lluvia torrencial que golpeaba violentamente contra los muelles de madera desgastada, Aurelio amarró la esperanza con movimientos rápidos pero precisos que había perfeccionado durante décadas, mientras observaba nerviosamente a su alrededor para asegurarse de que nadie sospechoso los estuviera vigilando desde las sombras que se formaban entre los barcos pesqueros amarrados y los contenedores oxidados que se amontonaban en el puerto. Sofía, mi niña, vamos a ir a mi casa donde está mi esposa Esperanza. Ella es muy buena y te va a cuidar como si fueras su propia hija mientras yo busco la manera correcta de ayudarte y rescatar a tus amigas, le dijo Aurelio mientras envolvía Más firmemente la manta alrededor del cuerpo tembloroso de la niña y la cargaba en sus brazos para protegerla de la lluvia helada que caía sin misericordia. Durante el trayecto en su vieja camioneta Ford destartalada que había visto mejores días, pero que aún funcionaba con la tenacidad de las máquinas bien cuidadas, Sofía permaneció en silencio total, mirando por la ventanilla empañada hacia las calles mojadas del pueblo pesquero, observando con ojos enormes y desconfiados cada sombra, cada figura que caminaba bajo la lluvia, cada vehículo que pasaba, como si esperara que en cualquier momento aparecieran los hombres que habían tratado de matarla arrojándola al mar como si fuera basura sin valor. No tengas miedo, pequeña. Nadie sabe que estás viva y nadie va a encontrarte en mi casa porque vivo en la parte más alejada del pueblo donde solo van los pescadores viejos como yo, le aseguró Aurelio notando la tensión extrema en el cuerpo de la niña, pero también observando con preocupación creciente varios vehículos negros con vidrios polarizados que parecían estar patrullando las calles principales del puerto de manera más frecuente de lo normal para esa hora de la noche. Cuando llegaron a la humilde casa de adobe y madera que Aurelio había construido con sus propias manos 30 años atrás, ubicada en una colina rocosa que dominaba la bahía y rodeada de nopales y plantas desérticas que habían crecido salvajemente durante décadas, el pescador sintió un alivio profundo al ver las luces cálidas que emanaban de las ventanas pequeñas, indicando que su esposa Esperanza estaba despierta esperándolo como hacía todas las noches desde que se casaron. Esperanza, mi amor, necesito que salgas. Traje a alguien que necesita nuestra ayuda urgentemente, gritó Aurelio desde la puerta mientras cargaba a Sofía. Y momentos después apareció una mujer delgada de 55 años, con el cabello gris recogido en un moño sencillo y ojos bondadosos que reflejaban tanto la sabiduría como el sufrimiento. Vestida con una bata de algodón desgastada y con la palidez característica de quien lucha contra una enfermedad grave, pero que aún conservaba la fortaleza espiritual de las mujeres que han criado familias en condiciones difíciles. «Dios santo, ¿qué le pasó a esta criatura?», exclamó Esperanza al ver el estado deplorable de Sofía, y sin hacer más preguntas, tomó inmediatamente a la niña en sus brazos maternales, llevándosela hacia el interior de la casa mientras murmuraba palabras tranquilizadoras. «Ya estás segura, hijita. Aquí nadie te va a hacer daño, vamos a curarte y alimentarte». Durante la siguiente hora que pareció transcurrir en cámara lenta, Esperanza bañó cuidadosamente a Sofía con agua tibia y jabón suave, curando con delicadeza infinita las heridas menores que tenía en brazos y piernas, vistiéndola con ropa limpia que había pertenecido a su hija fallecida años atrás en un accidente, mientras Aurelio preparaba un caldo caliente de pollo y observaba por las ventanas para detectar cualquier movimiento sospechoso en los alrededores de su propiedad. Aislada. «Aurelio, esta niña ha pasado por cosas terribles. Tiene marcas que indican que ha sido maltratada y abusada, y está en estado de shock severo. Necesita atención médica profesional y protección de las autoridades», le susurró Esperanza a su esposo cuando finalmente logró que Sofía se durmiera en la cama de su difunta hija, arropada con mantas limpias y rodeada de muñecas de trapo que habían permanecido intactas como un altar a la memoria.
Mi amor, la situación es mucho más complicada de lo que imaginas. Esta niña es testigo de crímenes horribles, y si la entregamos a las autoridades equivocadas, la van a matar. Necesito tiempo para investigar a quién podemos confiarle esta información sin poner en peligro su vida, explicó Aurelio mientras le contaba en voz baja toda la historia que Sofía le había relatado en el barco, viendo cómo el rostro de su esposa se llenaba gradualmente de horror y determinación maternal, que superaba incluso su propio sufrimiento físico por el cáncer. Esa noche, mientras Sofía dormía profundamente por primera vez en semanas, protegida por el calor humano de una familia que la había adoptado instantáneamente como propia, Aurelio permaneció despierto toda la madrugada haciendo llamadas discretas a viejos contactos del puerto, pescadores veteranos que conocían todos los rumores y movimientos sospechosos de la región, tratando de recopilar información sobre casas blancas con rejas negras cerca de la playa que pudieran estar involucradas en actividades criminales, porque sabía que cada hora que pasaba era crucial para la supervivencia de las otras niñas que seguían cautivas en ese infierno. Durante las siguientes 2 horas de investigación intensa, Aurelio logró contactar discretamente a Miguel el capitán Herrera, un pescador veterano de 70 años, que había navegado estas aguas durante 5 décadas y que conocía cada rincón secreto de la costa, cada construcción ilegal y cada movimiento sospechoso que ocurría en la región, porque su curiosidad natural lo había convertido en una enciclopedia viviente de los secretos del litoral. Aurelio, hermano, esa casa que describes me suena mucho a una propiedad que está como a 15 kilómetros al norte de aquí, cerca de Punta Estrella. Una mansión blanca que construyó hace 3 años un tal licenciado Mendoza, que dice ser empresario pero que nunca se le ve trabajar en nada legal, y últimamente ha habido mucho movimiento raro por las noches. Le confió Miguel en voz baja durante una conversación telefónica que Aurelio había insistido en mantener usando palabras cifradas por si las líneas estuvieran intervenidas. La información que recibió de otros pescadores confirmó sus peores temores. La Casa Blanca con rejas negras era bien conocida en la comunidad pesquera local, pero todos habían aprendido a mantenerse alejados después de que 2 pescadores, curiosos que se habían acercado demasiado a investigar, habían aparecido muertos en circunstancias misteriosas que las autoridades habían clasificado rápidamente como accidentes de navegación. Esperanza, mi amor, creo que he identificado el lugar donde tienen a las otras niñas, pero necesito contactar a alguien de confianza en el gobierno federal, porque está claro que las autoridades locales están compradas, le explicó Aurelio a su esposa mientras observaban a Sofía dormir pacíficamente. Esperanza, a pesar de su debilidad física por el cáncer, mostró una determinación de acero que sorprendió incluso a su esposo, levantándose de su silla con dificultad, pero con dignidad inquebrantable para declarar: Aurelio, esta niña representa todo lo que nosotros no pudimos proteger cuando perdimos a nuestra hija, y si Dios me está dando la oportunidad de salvar a otras criaturas antes de irme de este mundo, voy a usar cada día que me queda para asegurarme de que esos monstruos paguen. Durante las primeras horas del amanecer, mientras preparaban un desayuno abundante para Sofía que incluía huevos frescos, frijoles refritos y tortillas caseras, la pareja tomó la decisión más valiente de sus vidas. Contactarían directamente a la oficina del Procurador General del Estado en Mexicali, arriesgando sus propias vidas porque sabían que era la única manera de rescatar a las otras niñas. Buenos días, mi niña hermosa. ¿Dormiste bien? Esperanza te preparó un desayuno especial para que recuperes fuerzas, le dijo Aurelio con voz paternal cuando Sofía despertó con confusión momentánea antes de sonreír tímidamente por primera vez desde su rescate. Una sonrisa pequeña pero genuina que iluminó toda la casa. Mientras Sofía comía con apetito voraz, Aurelio y Esperanza intercambiaron miradas cargadas de significado sobre los pasos peligrosos que tendrían que dar, porque sabían que una vez que hicieran esa llamada a las autoridades estatales, ya no habría vuelta atrás. Sofía, mi niña valiente, ¿estarías dispuesta a contarle a un policía bueno todo lo que me contaste sobre la casa mala, sabiendo que eso nos va a ayudar a rescatar a tus amigas?
Le preguntó Aurelio con voz gentil pero seria. Sí, señor Aurelio. Quiero que salven a mis amigas aunque me dé miedo, porque ellas también merecen estar en una casa bonita como esta. Y además mi mami me dijo que siempre hay que decir la verdad aunque duela. Respondió Sofía con una madurez que partía el corazón, sellando así el destino de todos los involucrados en esta historia, que apenas comenzaba a desarrollar su potencial explosivo, porque en pocas horas estarían en el centro de una operación que podría desmantelar una red criminal completa o costarles la vida. A las 9 de la mañana en punto, Aurelio marcó con manos temblorosas el número directo de la oficina del Procurador General del Estado en Mexicali, que había conseguido a través de un primo lejano que trabajaba como secretario en una dependencia gubernamental, y después de ser transferido 3 veces entre diferentes departamentos burocráticos, finalmente logró contactar al comandante Ricardo Salinas, un oficial veterano de la Policía Ministerial con 30 años de experiencia en 1990 casos de crimen organizado y tráfico humano, que tenía reputación de ser completamente incorruptible. Comandante Salinas, mi nombre es Aurelio Vega. Soy pescador del puerto de San Felipe, y tengo información urgente sobre una red de tráfico de menores que opera en esta región. Tengo conmigo a una niña que escapó de esos criminales y puede identificar el lugar donde tienen a otras víctimas. Le explicó Aurelio con voz firme, pero cargada de nerviosismo, mientras Esperanza sostenía la mano de Sofía para darle valor, y la niña escuchaba cada palabra con los ojos enormes llenos de esperanza y terror mezclados. El comandante Salinas, que había escuchado cientos de denuncias similares durante su carrera pero que había aprendido a detectar la autenticidad en la voz de los denunciantes, inmediatamente reconoció la urgencia real en las palabras de Aurelio y le pidió que le proporcionara todos los detalles posibles sobre la ubicación, los perpetradores y las víctimas, mientras simultáneamente daba órdenes silenciosas a sus asistentes para que comenzaran a preparar un operativo de rescate. Señor Vega, lo que me está contando es extremadamente grave y peligroso. Voy a enviar inmediatamente a un equipo especializado de agentes federales para que recojan a la niña y tomen su testimonio oficial, pero necesito que mantengan absoluto silencio sobre esta conversación porque si hay filtración de información, los criminales podrían matar a las otras víctimas y desaparecer antes de que podamos actuar. Le advirtió el comandante con tono profesional pero urgente. Durante las siguientes 4 horas que parecieron durar una eternidad, la familia improvisada permaneció en la casa esperando la llegada de los agentes federales, mientras Aurelio no dejaba de observar por las ventanas cualquier movimiento sospechoso en los alrededores, y Esperanza mantenía ocupada a Sofía con actividades tranquilas como colorear dibujos y contar historias de princesas valientes que rescataban a otros niños en peligro. Señor Aurelio, ¿usted cree que los policías buenos van a poder salvar a mis amigas antes de que les hagan más cosas malas? Tengo mucho miedo de que cuando los hombres malos se den cuenta de que yo me escapé, se enojen mucho y lastimen a Esperanza y a las otras. Preguntó Sofía con voz pequeña mientras dibujaba una casa junto al mar con 5 niñas tomadas de la mano sonriendo bajo un sol brillante, una imagen que contrastaba brutalmente con la realidad siniestra que había vivido. Aurelio se arrodilló junto a ella, y con voz paternal le aseguró: «Mi niña valiente, el comandante Salinas es un hombre muy bueno y muy inteligente, que ha salvado a muchos niños como tú, y va a hacer todo lo posible para rescatar a tus amigas, antes de que alguien pueda hacerles daño. Pero necesitamos que tú seas muy valiente, y les cuentes a los policías todo lo que recuerdes, porque cada detalle puede ser la diferencia entre salvar vidas o no». Exactamente a la 1 de la tarde, 3 vehículos oficiales sin identificación aparente llegaron discretamente a la casa de Aurelio, transportando a un equipo de 6 agentes federales especializados en casos de tráfico humano, encabezados por la agente especial Carmen Reyes, una mujer de 40 años con experiencia específica en el manejo de víctimas menores de edad, que había desarrollado técnicas especiales para obtener testimonios de niños traumatizados, sin causarles daño psicológico adicional. Buenos días, familia Vega.
Soy la agente Reyes y vengo con un equipo especializado para escuchar el testimonio de Sofía y coordinar el operativo de rescate. Pero antes necesito que todos entiendan que a partir de este momento están bajo protección federal porque su seguridad puede estar comprometida por haber ayudado a esta niña, explicó la agente con voz profesional pero cálida, mientras observaba la interacción natural entre Sofía y sus salvadores, notando inmediatamente el vínculo emocional genuino que se había formado en tan poco tiempo. Durante las siguientes 3 horas, Sofía relató su historia completa con una valentía sorprendente, proporcionando detalles específicos sobre la distribución de la casa, los horarios de los criminales, las rutinas de seguridad, la cantidad de víctimas, los nombres y edades aproximadas de las otras niñas, y descripciones físicas detalladas de los perpetradores que fueron grabadas en video y documentadas meticulosamente por especialistas forenses, mientras psicólogos infantiles monitoreaban constantemente su estado emocional para evitar una crisis de estrés postraumático. Agente Reyes, según el testimonio de Sofía y la información que hemos recopilado, tenemos identificada una mansión en Punta Estrella que coincide exactamente con todas las características mencionadas, propiedad del licenciado Fernando Mendoza, quien según nuestras bases de datos tiene conexiones con organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico humano, reportó uno de los agentes especializados en inteligencia criminal después de realizar verificaciones cruzadas en múltiples bases de datos gubernamentales y de Interpol, confirmando que habían dado con el objetivo correcto. Perfecto. Tenemos confirmación del objetivo y autorización para proceder con el operativo inmediato. Pero necesitamos actuar con extrema rapidez porque cada minuto que pasa aumenta el riesgo de que los criminales detecten nuestra investigación y eliminen las evidencias junto con las víctimas, declaró la agente Reyes mientras coordinaba por radio con 3 equipos tácticos que ya se dirigían hacia Punta Estrella, equipados con tecnología de vigilancia nocturna y armamento especializado para operaciones de rescate. Sofía, que había permanecido sentada en el regazo de Esperanza durante todo el interrogatorio oficial, de repente se incorporó con urgencia desesperada y exclamó: «Agente Carmen, se me olvidó contarle algo muy importante. Los hombres malos tienen cámaras por toda la casa y un cuarto especial, con muchas pantallas donde siempre hay alguien vigilando. Y también tienen un túnel secreto que va desde el sótano hasta cerca de la playa por si necesitan escapar rápido». Esta nueva información crucial cambió completamente la estrategia del operativo, porque significaba que los criminales tenían capacidad de detectar cualquier aproximación convencional y una ruta de escape subterránea, obligando a los agentes a diseñar un plan de asalto simultáneo por tierra, mar y aire que bloqueara todas las posibles vías de fuga. Aurelio y Esperanza, por su seguridad y la de Sofía, van a ser trasladados inmediatamente a una casa de seguridad en la ciudad, donde permanecerán bajo protección federal hasta que hayamos desmantelado completamente esta organización criminal, les informó la agente Reyes mientras supervisaba los preparativos para el traslado, notando que Sofía se aferraba instintivamente a Esperanza como si hubiera encontrado la madre que había perdido. Durante los siguientes 30 minutos, 3 helicópteros militares despegaron hacia Punta Estrella. 2 lanchas rápidas de la Marina se posicionaron en el mar para interceptar escapes por agua, y 40 agentes federales rodearon sigilosamente la mansión mientras drones confirmaban la presencia de múltiples personas en el interior, incluyendo varias figuras pequeñas en una habitación del segundo piso. Tenemos confirmación visual de al menos 4 menores de edad en la habitación norte del segundo piso, 2 guardias armados en la planta baja, 1 en el cuarto de vigilancia y movimiento en el sótano, reportó el comandante del operativo, mientras coordinaba los movimientos finales para el asalto que comenzaría en 2 minutos. En la casa de seguridad, Sofía permanecía pegada a la ventana observando hacia el norte, donde sabía que estaba ocurriendo el rescate de sus amigas, susurrando oraciones y apretando la mano de Esperanza, quien irradiaba una fortaleza maternal que tranquilizaba a la niña traumatizada. «Sofía, mi niña valiente»,
En unos minutos tus amigas van a estar libres y seguras gracias a tu valentía, le susurró Esperanza, mientras Aurelio caminaba nerviosamente esperando noticias del operativo, que determinaría si sus acciones habían sido suficientes para salvar vidas inocentes. A las 5:37 de la tarde, el teléfono oficial sonó cortando el silencio tenso, y cuando Aurelio contestó con manos temblorosas, la voz triunfante de la agente Reyes le confirmó que el operativo había sido un éxito total. Las 4 niñas habían sido rescatadas vivas, 15 criminales arrestados incluyendo al licenciado Mendoza, y se había decomisado evidencia suficiente para desmantelar una red internacional de tráfico humano. Pero la verdadera confesión que destrozaría todo lo que Aurelio creía sobre la naturaleza humana estaba a punto de revelarse cuando Sofía finalmente encontrara el valor para contarle el secreto más terrible que había guardado durante su cautiverio. 3 días después del exitoso operativo de rescate, cuando las 4 niñas liberadas habían sido reunidas con Sofía en un centro especializado de protección a menores, donde recibían atención médica y psicológica profesional, y mientras Aurelio y Esperanza permanecían en la casa de seguridad, esperando que las autoridades determinaran el nivel de amenaza restante contra sus vidas, Sofía pidió hablar a solas con su salvador porque había algo crucial que no se había atrevido a confesarle ni siquiera a los psicólogos especializados. Señor Aurelio, necesito contarle algo muy importante que me da mucha vergüenza y miedo, pero que no puedo guardar más en mi corazón porque me duele mucho y no me deja dormir bien, le dijo Sofía con voz temblorosa mientras se acurrucaba en sus brazos paternales en el jardín privado del centro de protección, bajo la sombra de un árbol de jacaranda que florecía con colores violetas que contrastaban con la gravedad del momento. Aurelio, que había desarrollado un vínculo paternal profundísimo con esta niña que había llegado a su vida como un regalo del destino para llenar el vacío dejado por la hija que había perdido años atrás, la abrazó con ternura infinita y le aseguró: «Hijita de mi corazón, puedes contarme cualquier cosa sin miedo ni vergüenza, porque no hay nada en este mundo que pueda cambiar el amor y la protección que siento por ti». Durante varios minutos que parecieron eternos, Sofía luchó visiblemente contra sus propios demonios internos, respirando profundamente como le habían enseñado los terapeutas para controlar la ansiedad, hasta que finalmente encontró el valor para pronunciar las palabras que habían estado quemándole el alma, como brasas ardientes desde su rescate del mar. «Señor Aurelio, la verdad es que yo no me escapé de esa casa horrible como les dije a todos. La verdad es que los hombres malos me llevaron al mar en su lancha grande para matarme, porque descubrieron que yo había visto algo que nunca debí haber visto. Algo tan terrible que todavía me da pesadillas todas las noches», confesó Sofía mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas como ríos de dolor purificador. Aurelio sintió cómo se le helaba la sangre en las venas al escuchar esta revelación que cambiaba completamente la narrativa que había creído hasta ese momento, comprendiendo que la situación había sido aún más siniestra de lo que había imaginado, porque significaba que los criminales habían tomado la decisión consciente y deliberada de ejecutar a una niña de 8 años para proteger sus secretos. «¿Qué fue exactamente lo que viste, mi niña valiente? Puedes contármelo con calma, yo te voy a proteger siempre, sin importar lo terrible que sea», le preguntó Aurelio con voz suave pero firme, preparándose mentalmente para escuchar algo que probablemente lo marcaría para el resto de su vida. Sofía tomó aire profundamente, y con una voz que sonaba demasiado madura para su edad, comenzó a relatar: «Una noche, cuando todos pensaban que estaba dormida, me levanté para ir al baño y vi por una ventana pequeña del pasillo cómo los hombres malos estaban enterrando algo en el jardín de atrás, algo que tenía la forma de una persona. Y cuando me acerqué más para ver mejor, reconocí la ropa de una niña que se llamaba Isabela, que había estado con nosotras pero que un día simplemente desapareció, y nos dijeron que se había ido con una familia nueva». El horror absoluto de esta confesión golpeó a Aurelio como un martillo contra su pecho, realizando que había rescatado no solo a una víctima de tráfico humano,
sino a la única testigo de asesinatos múltiples que probablemente incluían a decenas de niñas que habían sido eliminadas cuando ya no eran útiles para los propósitos criminales de la organización. Sofía, mi amor, ¿había más tumbas en ese jardín? ¿Viste si enterraron a otras niñas en diferentes ocasiones? Preguntó Aurelio con voz controlada pero temblorosa, comprendiendo que esta información podría ser la clave para resolver docenas de casos de niños desaparecidos que las autoridades habían clasificado como huidas del hogar durante años. Sí, señor Aurelio. Había como 5 o 6 montoncitos de tierra fresca en diferentes partes del jardín. Y yo pensé que eran tumbas de más niñas que habían desaparecido antes que Isabela, porque siempre que alguien desaparecía, al día siguiente había un montoncito nuevo de tierra en el jardín, y los hombres malos regaban esos lugares con una manguera especial que tenía un líquido que olía muy feo, reveló Sofía, completando un cuadro de horror que transformó la percepción de Aurelio sobre la magnitud real del mal que había estado operando bajo las narices de una sociedad que había preferido ignorar las señales. Y mientras procesaba esta confesión, devastadora que destrozaba todo lo que creía sobre los límites de la crueldad humana, comprendió que tenían en sus manos la evidencia para exponer no solo una red de tráfico humano, sino un cementerio clandestino que podría contener los restos de decenas de víctimas inocentes, cuyas familias aún las buscaban desesperadamente. Aurelio sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor al procesar la magnitud completa de esta revelación que convertía un caso de tráfico humano en algo infinitamente más siniestro. Un cementerio clandestino de niños asesinados que representaba años de crímenes sistemáticos. Sofía, mi niña valiente, esta información que me acabas de confiar es la más importante de todas, porque va a ayudar a que las familias de esas niñas sepan finalmente qué pasó con sus hijas, le dijo Aurelio con voz quebrada mientras la abrazaba protectoramente, comprendiendo que esta pequeña criatura había cargado durante meses con el peso terrible de ser la única testigo de asesinatos múltiples. Inmediatamente contactó a la agente Reyes para reportar esta confesión explosiva, y en menos de 2 horas, un equipo forense especializado estaba excavando el jardín trasero de la mansión bajo la supervisión de antropólogos forenses que documentaban meticulosamente cada hallazgo. Agente Reyes. Hemos confirmado la presencia de restos humanos en 6 ubicaciones diferentes del jardín. Todos corresponden a menores de edad de entre 7 y 12 años, y las evidencias sugieren que fueron asesinadas durante un periodo de 3 años, reportó el jefe del equipo forense durante una llamada que Aurelio escuchó desde la casa de seguridad, sintiendo cómo se le partía el corazón al confirmar que las sospechas de Sofía eran terriblemente precisas. Durante las siguientes 48 horas, mientras los medios comenzaban a reportar el descubrimiento como el caso más grave en la historia de Baja California, Sofía permanecía junto a Esperanza recibiendo terapia intensiva, mientras Aurelio colaboraba con las autoridades proporcionando cada detalle para la investigación que ahora incluía la búsqueda de más ubicaciones criminales. Señor Aurelio, gracias a la valentía de Sofía hemos podido identificar los restos de 6 niñas que habían sido reportadas como desaparecidas, y sus familias finalmente podrán tener respuestas. Le informó la agente Reyes durante una visita al centro de protección, observando cómo Sofía había encontrado en Aurelio y Esperanza una familia verdadera que la amaba incondicionalmente. La confesión de Sofía había desencadenado una investigación nacional que llevó al descubrimiento de una red criminal internacional que operaba con la complicidad de funcionarios corruptos, políticos y empresarios que habían utilizado su poder para proteger estas atrocidades durante años. Mi niña, lo que hiciste al contarme la verdad no solo salvó a tus amigas, sino que va a salvar a cientos de niños en el futuro, le explicó Aurelio a Sofía mientras paseaban por el jardín del centro, observando cómo por primera vez en meses la niña reía genuinamente al perseguir mariposas entre las flores. 3 semanas después, cuando los principales criminales habían sido sentenciados a cadena perpetua, Sofía recibió la noticia que cambiaría su vida para siempre. Aurelio y Esperanza
habían solicitado oficialmente adoptarla como su hija, ofreciéndole el amor incondicional de una familia que la había elegido por el vínculo genuino formado en circunstancias extraordinarias. ¿De verdad quieren que sea su hija para siempre, aunque yo tenga pesadillas y a veces me ponga triste? Le preguntó Sofía con esperanza cautelosa, y cuando Aurelio le respondió, hijita de nuestro corazón, las familias verdaderas se quedan juntas en los momentos buenos y difíciles. Queremos estar contigo para crear recuerdos hermosos. Sofía comprendió que su historia de supervivencia había terminado transformándose en una historia de redención que demostraba que incluso en los momentos más oscuros, la bondad genuina tiene el poder de sanar heridas que parecían imposibles de curar. 6 meses después de la adopción oficial que había convertido a Sofía en la hija legal de Aurelio y Esperanza, la pequeña familia había encontrado una rutina de felicidad tranquila en una nueva casa que las autoridades federales les habían proporcionado en un pueblo costero seguro, donde Sofía asistía a una escuela especial para niños que habían vivido traumas similares y recibía terapia psicológica 2 veces por semana para continuar sanando las heridas invisibles de su pasado. Papá Aurelio, hoy la maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestros héroes favoritos, y yo escribí sobre usted porque me salvó del mar y me dio una familia verdadera, le dijo Sofía durante la cena mientras mostraba orgullosamente su tarea escolar que incluía un dibujo de un pescador rescatando a una niña de las olas, con un sol brillante y una casa feliz en el fondo que representaba su nueva vida. Esperanza, quien había respondido sorprendentemente bien al tratamiento contra el cáncer desde que Sofía había llegado a sus vidas, como si tener una razón poderosa para vivir hubiera fortalecido su sistema inmunológico, sonreía con lágrimas de felicidad mientras observaba la interacción natural entre su esposo y su hija adoptiva, que había llenado su hogar de risas infantiles y esperanza renovada. Durante estos meses de recuperación y adaptación, Sofía había desarrollado una personalidad vibrante y curiosa que contrastaba dramáticamente con la niña traumatizada que Aurelio había rescatado del océano, demostrando una resiliencia extraordinaria que impresionaba a todos los profesionales que trabajaban con ella en su proceso de sanación emocional. Mamá Esperanza, ¿usted cree que las otras niñas que rescataron también van a encontrar familias bonitas como la mía? Rezo todas las noches para que sean muy felices y no tengan más pesadillas, preguntó Sofía mientras ayudaba a Esperanza a preparar tortillas caseras, una actividad que se había convertido en su momento favorito del día porque le recordaba las tradiciones familiares que había perdido cuando asesinaron a su madre biológica. La agente Reyes los visitaba regularmente para monitorear el progreso de Sofía y mantenerlos informados sobre el desarrollo del caso judicial que había crecido hasta convertirse en una investigación internacional que había expuesto redes criminales en 12 países diferentes, rescatado a más de 200 menores víctimas de tráfico humano y llevado a la cárcel a funcionarios corruptos de alto nivel que habían facilitado estas atrocidades durante años. Familia Vega, quiero informarles que el testimonio de Sofía ha sido fundamental para cerrar definitivamente este caso, y gracias a su valentía, el sistema de protección a menores ha implementado nuevos protocolos que van a prevenir que casos similares pasen desapercibidos en el futuro, les comunicó la agente durante su última visita oficial, observando con satisfacción profesional cómo Sofía había florecido en un ambiente de amor incondicional y seguridad absoluta. Una tarde, mientras Aurelio enseñaba a Sofía los secretos de la navegación en una pequeña embarcación que había comprado específicamente para compartir con ella su pasión por el mar, la niña le hizo una pregunta que lo conmovió profundamente y le hizo reflexionar sobre el poder transformador del amor y la redención. Papá, ¿usted cree que Dios me puso en el mar ese día para que usted me encontrara? Porque sabía que ustedes necesitaban una hija y yo necesitaba papás que me amaran de verdad. Preguntó Sofía mientras observaba las gaviotas volar sobre las olas tranquilas que ahora representaban para ella no un lugar de terror y muerte, sino un símbolo de renacimiento y nuevas oportunidades. Aurelio, con lágrimas en los ojos y el corazón lleno de gratitud hacia el destino que había convertido el día más terrible de la vida de Sofía
en el comienzo de la mayor bendición de su propia existencia, la abrazó fuertemente mientras contemplaba el horizonte infinito donde todo había comenzado, comprendiendo que su simple acto de bondad humana había desencadenado una cadena de eventos que no solo había salvado vidas inocentes, sino que había demostrado que el amor genuino tiene el poder de transformar incluso las tragedias más devastadoras en historias de esperanza y redención que inspirarían a futuras generaciones. Hijita de mi corazón, estoy completamente seguro de que Dios tenía un plan perfecto cuando nos encontramos en medio de ese mar, porque Él sabía que tú necesitabas una familia que te amara sin condiciones y nosotros necesitábamos un ángel que le diera sentido completo a nuestras vidas. Le respondió Aurelio con voz emocionada mientras navegaban juntos por las aguas tranquilas, que ahora simbolizaban no el horror del pasado, sino la promesa de un futuro lleno de posibilidades infinitas. 5 años después de aquel día que había cambiado sus destinos para siempre, Sofía se había convertido en una joven estudiante ejemplar de 13 años, que sobresalía en sus estudios y había desarrollado una pasión por ayudar a otros, niños que habían vivido traumas similares, trabajando como voluntaria en centros de protección menores y compartiendo su historia de supervivencia para inspirar esperanza en víctimas recientes de tráfico humano. Papá Aurelio, quiero estudiar psicología infantil cuando sea grande para poder ayudar a niños como yo era antes, porque sé exactamente cómo se sienten, y quiero demostrarles que sí es posible ser feliz otra vez después de vivir cosas terribles. Le confió Sofía durante una de sus conversaciones nocturnas en el muelle, donde solían sentarse a contemplar las estrellas y planificar sus sueños futuros. Esperanza, quien había vencido completamente su batalla contra el cáncer y se había convertido en la presidenta de una fundación dedicada a la prevención del tráfico infantil, observaba con orgullo maternal cómo su hija adoptiva había transformado su trauma personal en una misión de vida dedicada a proteger a otros menores vulnerables. La historia de la familia Vega se había convertido en un símbolo internacional de esperanza y resistencia contra el crimen organizado, siendo invitados regularmente a conferencias y eventos donde compartían su experiencia para concientizar sobre la realidad del tráfico humano y la importancia de la denuncia ciudadana. Cuando miro hacia atrás a todo lo que hemos vivido juntos, me doy cuenta de que el día más terrible de nuestras vidas se convirtió en el día más bendecido, porque nos enseñó que el amor verdadero puede superar cualquier trauma y que una sola persona dispuesta a actuar con valentía puede cambiar el destino de muchas vidas. Reflexionó Aurelio durante el discurso que pronunció en la ceremonia donde recibió un reconocimiento nacional por su heroísmo civil. En una tarde dorada, exactamente 7 años después de su primer encuentro en el mar, Aurelio, Esperanza y Sofía navegaron juntos hacia el lugar exacto donde había ocurrido el rescate que había cambiado sus vidas, llevando flores blancas para honrar la memoria de todas las víctimas que no habían tenido la misma fortuna de sobrevivir y encontrar una familia amorosa. Gracias por salvarme, papá. Gracias por amarme, mamá. Y gracias a todas las niñas que no pudieron ser salvadas pero cuya memoria me da fuerza para seguir luchando por un mundo donde ningún niño tenga que vivir lo que yo viví, susurró Sofía mientras arrojaba las flores al agua cristalina, completando así un círculo de sanación que había comenzado con un acto simple de compasión humana y había terminado transformándose en una misión de vida dedicada a proteger la inocencia y demostrar que incluso en los momentos más oscuros de la existencia humana, siempre existe la posibilidad de que el amor genuino y la bondad inquebrantable prevalezcan sobre el mal, creando legados de esperanza que trascienden generaciones y continúan inspirando actos heroicos en personas comunes que deciden convertirse en extraordinarias cuando la vida les presenta la oportunidad de hacer la diferencia entre la desesperación y la salvación. ¿Te ha conmovido esta historia? No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para más relatos que te llegarán al corazón. Comparte este video con alguien que necesite inspiración y deja tu comentario contándonos qué fue lo que más te impactó. Tu like nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Recuerda que tenemos nuevas historias todos los días, así que no te pierdas ninguna. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.